presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y saludarles. De antemano expresar inicialmente mi agradecimiento a Dios y seguidamente a usted por su tiempo e interés en nuestro programa. En esta oportunidad, nuestro objetivo viene enfocado con dar a conocer nuestro cuarto capítulo de la serie Israel en su contexto. Y el tema que traeremos hoy acá es el siguiente: 1948, una doctrina insumergible. Muy bien, está flotando ahí, nadie puede ahogarla porque es insumergible. Ok, 1948. Miren, cuando los horrores de la Segunda Guerra Mundial finalmente terminaron y Adolfo Hitler y su imperio había llegado a su fin, el mundo despertó con el resultado completo de la solución final de este dictador alemán, por supuesto. Unos 6 millones de inocentes judíos habían sido brutalmente asesinados. La opinión pública favoreció entonces el regreso de los judíos a su tierra natal. Los ingleses controlaron Palestina hasta mayo de 1948. El 14 de mayo, bajo la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el movimiento sionista judío proclamó el renacimiento del Estado de Israel. Por casi 2000 años, el pueblo judío había vagado entre las naciones, apreciados. Esto es tremendo. Ahora estaba en casa nuevamente, pero sus problemas apenas estaban comenzando. Una liga árabe compuesta por egipcios, iraquíes, sirios y jordaneses rápidamente invadió Palestina en un intento de aplastar a la nueva nación. Las batallas fueron encarnizadas, pero para 1949 los árabes fueron vencidos. Eso hay que ponerlo ahí entre comillas. E Israel entonces seguía en el territorio, y en mayo de 1967 Egipto, Jordania y Siria se prepararon para otro ataque. Entonces Israel atacó primero y la guerra terminó en 6 días. En 1973, el principio de la temporada judía del Yom Kippur, que era el día de la expiación, los egipcios y los asirios atacaron nuevamente. Las batallas fueron furiosas y sangrientas, pero para el 74 Israel seguía al frente y en su territorio, ¿sabe? Por más de 50 años estos asombrosos eventos han arrebatado la atención de la mayoría del mundo cristiano. Millones han llegado a una conclusión: esto debe ser el cumplimiento de una profecía bíblica. Hoy en día esta convicción es expresada en todo el planeta. El renacimiento del Estado de Israel en 1948, es considerado por un sinnúmero de cristianos como el evento profético más significativo del siglo XX. Eso está ahí, pues. Un ejemplo de esta convicción puede encontrarse en el popular libro Los próximos 7 grandes eventos del futuro, del autor Randall Ross, que declara lo siguiente: yo llamo al establecimiento del Estado de Israel la más grande bomba de tiempo profética, porque cuando Israel llegó a ser un Estado legítimo ante los ojos del mundo en 1948, ese simple, aparentemente inadvertido incidente hizo que el reloj del tiempo profético iniciara su conteo regresivo hacia la hora cero y el fin del tiempo. Eso lo dijo Randall Ross en su libro Los primeros 7 grandes eventos del futuro. Pero también hay uno que llaman, bien emblemático por cierto, Hans Lindsey, lo apoyó al afirmar, abro comillas: desde la restauración de Israel como una nación hemos estado viviendo en el periodo más significativo de la historia profética.
Eso lo dijo Hal Lindsey. Ok. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Inglaterra hacia América, la nave más grande del mundo en ese tiempo. Era considerada insumergible, pero después de 4 días de navegación tranquila, chocó contra un témpano de hielo. 3 horas más tarde estaba bajo el agua, en camino hacia el fondo del océano Atlántico. En muchas maneras, la teoría de 1948 es considerada como insumergible. Sin embargo, en unos momentos esta popular teoría chocará contra el témpano de la palabra de Dios. Si comienza a hundirse, entonces lo idóneo es que debemos abandonar la nave tan pronto como sea posible, para el que esté anclado en esa nave, por supuesto. Miren, hay 3 argumentos principales que hoy en día están siendo usados para apoyar la teoría de que una profecía bíblica fue cumplida en 1948. Es tiempo de examinar estos argumentos cuidadosamente. Miren, la primera es el argumento de la higuera. Este señor Hal Lindsey escribió lo siguiente: Jesús predijo una clave del tiempo importante. Él dice: de la higuera aprended esta lección. Mateo 24, el 32 al 33. La señal más importante en Mateo tiene que ser la restauración del pueblo judío en su territorio y el renacimiento de Israel. Cuando la nación judía vino a ser nuevamente una nación el 14 de mayo de 1948, de la higuera brotaron las primeras hojas. Jesús dijo que esto indicaba que Él estaba a la puerta, listo para regresar. Miren cómo esta gente sueña, ¿no? Pero esto es fácil de deducir, es porque ellos se divorciaron de la ley de Dios, de sus mandamientos, y por eso es que están siempre con esta soñadera, ¿no? Bueno, esto lo dijo el señor Hal Lindsey. Ahora, ¿es esto lo que realmente dijo Jesús? Miren, en un pasaje paralelo, Lucas registra lo siguiente. Abro comillas. Y les dijo esta parábola: mirad la higuera y todos los árboles cuando brotan. Sabéis por vosotros que el verano está cerca. Así también, cuando vean que estas cosas suceden, entiendan que el reino de Dios está cerca. Lucas 21, 19 al 31. Debido que Lucas escribió y todos los árboles cuando brotan, podemos ver claramente que Jesús no tenía en mente solamente un árbol para que representara a Israel en el 48. En Mateo, Jesús explicó su parábola de la higuera. Él dijo: así también, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca y está a las puertas. Mateo 24, 33. Cuando la higuera y todos los árboles reverdecen al final del invierno, sabemos que el verano está cerca. Así también, dijo Jesús, cuando vean que cuando Él dijo: veamos que estas, ¿no?, diferentes señales dadas en Mateo 24 están sucediendo al mismo tiempo, entonces sabremos que su regreso está cercano. La higuera no es una señal, solamente todas las señales en Mateo 24, ninguna de las cuales es el específico renacimiento del Israel en el 48. El hielo de la palabra de Dios acaba de hacer el primer agujero en la base de la nave de 1948. Ahí lo tienen, pues. Vamos con el segundo argumento. El argumento es el de las victorias de Israel. Bueno, muchas veces se ha expresado la idea de que las victorias de Israel sobre los árboles en el 49, en el 67, en el 73 son una fuerte evidencia de que Dios había reunido a Israel y ahora estaba luchando en beneficio de su pueblo escogido. Aunque el liderazgo de esa nación todavía no cree en Jesucristo. Ok, examinemos ahora este argumento. Mire, primeramente, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, o por siempre. Pues eso lo dice Hebreos 13:8. Dios dice: yo, el Eterno, no cambio. Malaquías 3:6. Examinemos de las Escrituras con este principio en mente. ¿Pudo acaso Dios pelear a favor de Israel en el Antiguo Testamento cuando éste no creía en Él? Bueno, después del Éxodo, Dios prometió llevar a Israel hasta la tierra prometida. Éxodo 33:13. 12 hombres fueron enviados a espiar el territorio. Estos fueron los 12 espías. Pero luego de que el pueblo escuchó el mal reporte de estos espías acerca de los gigantes en la tierra, se quejaron contra Moisés diciendo: volvamos a Egipto.
Solo registra Números 13:23 y 14, capítulo 2, versículo del 2 al 4. Luego de esto, Dios mismo pronunció este juicio, abro comillas: en cuanto a ustedes cuerpos caerán en este desierto y sus hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y conocerán mi desagrado, ¿saben? Eso lo dice en Números 14:32 al 34. Por lo tanto, apreciados, debido a la incredulidad de Israel, Dios no pudo cumplir sus promesas a esa generación. Ahí lo tienen. Entonces, apreciados, por favor, ¿cómo podemos pensar que se puede jugar con Dios? Tristemente, el antiguo Israel no estaba dispuesto a aceptar esa sentencia de 40 años. La gente propuso subir al lugar que el Eterno prometió, como lo dice Números 14:40. Pero ¿qué dijo Moisés? Números 14:42, que dice: no suban porque el Señor no está con ustedes, Él no estará con ustedes. Se obstinaron en subir a la cima del monte y descendieron el amalecita y el cananeo y los hirieron. Ahí está registrado en Números 14. Este pasaje está lleno de instrucciones. Debido a la incredulidad de Israel, Dios no puede pelear por ellos. Años más tarde, los israelitas nuevamente, dice la Biblia en Jueces 2:13, dejaron al Eterno y no pudieron enfrentar más a sus enemigos. ¿Qué les parece? Esta simple verdad bíblica es repetida muchas veces, tanto en Josué como en Jueces, en Samuel, en Reyes, en Crónicas, en Jeremías, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no cambia. A través de toda la historia sagrada, Él no ha podido pelear por Israel mientras ellos se mantienen incrédulos. Por lo tanto, Él no pudo haber peleado por la nación judía en 1949, en el 67 ni en el 73. Solamente porque una nación gana batallas no es evidencia de que Dios está peleando por esta nación. ¿Estaba Dios acaso peleando por Hitler cuando éste ganó tantas batallas? ¿Estaba Dios al lado de los nazis cuando cruelmente torturaron a 6 millones de judíos con el silencio cómplice de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es el obispo de Roma? Obviamente no, querido amigo. El argumento de las victorias de Israel no está basado en un estudio cuidadoso de la palabra de Dios. Otra vez entonces aquí el hielo acaba de romper el agujero número 12 en la construcción de esta teoría que es insumergible. Ok. El argumento número 3 dice que ellos dicen que es sobre la reunión del fin del tiempo. Miren, este es el más grande argumento. La idea de que las antiguas profecías del Antiguo Testamento que predicen una reunión de Israel en su tierra fueron cumplidas en 1948. Se está exponiendo en todo el mundo. La profecía principal para apoyar esta teoría se encuentra en Ezequiel capítulo 36 y al 38. Ok. En el gran difunto planeta Tierra, que es un libro que escribió Hal Lindsey, este nuevo señor, este mismo señor que hemos estado nombrando en este tema, ofrece las siguientes 3 razones del por qué la profecía de Ezequiel debe apuntar a un cumplimiento en 1948. Él dice lo siguiente: primero, Dios dijo acerca de Israel: os tomaré de las naciones, os juntaré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Eso lo dice Ezequiel 36:24. Segundo, este señor Lindsey dice: la frase de todas las tierras se aplica a una dispersión mundial y por lo tanto no puede ser aplicada al tiempo de la cautividad de Babilonia. Y número 3, la profecía de Ezequiel se cumplirá en los días, como dice Ezequiel 38:16, el cual, de acuerdo a Han Lindsey, es un término definitivo que se aplica al tiempo antes de la segunda venida de Jesús. Bueno, apreciados, estas 3 razones han sido aceptadas por un sinnúmero de cristianos como evidencia y a favor del cumplimiento de 1948. Los siguientes 5 argumentos no solo ponen en duda los 3 puntos que acabamos de mencionar, sino que también prueban que ninguna profecía bíblica pudo haberse cumplido en este año de 1948. Y el primer argumento es el siguiente. Miren, Dios específicamente dijo al antiguo Israel que Él los juntaría, abro comillas, de todas las tierras. Inmediatamente cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra de volverlos a este lugar. Eso lo expresa Jeremías 29:10, 14, 18.
Entonces Dios específicamente dijo al antiguo Israel que Él los juntaría. 2. El periodo de tiempo después de la cautividad babilónica también es llamada los últimos días, como lo expresa Jeremías 29, Jeremías 30, bueno, y Jeremías 50, Jeremías 49. Bueno, así que la frase los últimos días no siempre es un término definitivo que se aplica al tiempo justo antes de la segunda venida de Jesús. Moisés dijo al antiguo Israel: yo sé que después de mi muerte, en los últimos días, el desastre caerá sobre vosotros, como lo expresa Deuteronomio 31. El tercero tiene que ver con lo siguiente. 3 veces en Ezequiel 38, los israelitas juntados son descritos como un pueblo que habita confiadamente, como lo dice el versículo 8 de este Ezequiel 38. Que viven tranquilos, que habitan confiados sin murallas, como lo dice el versículo 11, y mi pueblo Israel habita seguramente, como dice el versículo 14. Estas palabras definitivamente no son aplicables al moderno Israel, que ahora habitan en medio del terrorismo, la hostilidad árabe, amenazas de bombas y ataques de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Por supuesto, entonces, no puede ser, este argumento está caído, esos argumentos anteriores. Ahora, la razón por la que los israelitas fueron dispersados en el Antiguo Testamento fue porque ellos desecharon a Dios, violaron su ley y desobedecieron su palabra, como lo expresa Jeremías 16, 10 al 13, 29, 18 al 19. Si investiga usted detenidamente, descubrirá que de acuerdo a la Biblia, Israel primero debe arrepentirse de sus pecados antes de que tal reunión pueda ser hecha por Dios. Aquí está la prueba. Dios dijo a Israel: cuando te vengan todas estas cosas, la bendición y la maldición, y medites en tu corazón en medio de las naciones donde el Eterno tu Dios te ha llevado, y te conviertas al Señor tu Dios y obedezcas a su voz, entonces el Eterno también volverá tus cautivos y volverá a reunirte de todos los pueblos donde te hayas esparcido. Ahí está Deuteronomio capítulo 30. Del 1 al 3. De acuerdo a estas palabras inspiradoras, cuando Dios dispersa a Israel por todas las naciones, si ellos se convierten y obedecen su voz, entonces Él los juntará. Si ellos no se convierten y obedecen, entonces esta profecía no puede ser cumplida por Dios, ya que el Mesías ha venido. Esta conversión o regreso al Señor debe ser una conversión o regreso a Jesucristo. Es claro que el judaísmo sionista no cumplió con esta condición espiritual en el 48. Ahora, nuevamente, Dios dijo al antiguo Israel: si sois infieles, os esparciré entre las naciones, pero si os volvéis a mí, os juntaré, como lo dice Nehemías 1:8-9. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón, y seré hallado de ustedes, dice el Eterno. Os haré volver de vuestro cautiverio, os juntaré de todas las naciones. Lo dice Jeremías 29, 13, 14. Estos pasajes son bien claros. Israel debe primeramente arrepentirse, entonces Dios podrá juntarlo. Nuevamente, esta condición no fue cumplida por el movimiento sionista del 48. La teoría insumergible está comenzando a irse a pique. A los salvavidas es el clamor desde el cielo. Seguramente debe estar pasando eso. El Señor está mandando es puro salvavidas ahorita. Mire, la profecía de la reunión más importante de Ezequiel capítulo 36 también contiene los elementos condicionales enseñados por las Escrituras. Usted podrá notar cuidadosamente en el libro de Ezequiel que dice: así dice el Señor el Eterno, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, repoblaré las ciudades y serán reedificadas. Cierro comillas. Así que, apreciados, en el día, como dice el Señor, que Dios limpie todos sus pecados, en ese día también Él repoblará las ciudades. Esto no sucedió en el 48. Israel como nación no fue limpiada de toda su iniquidad, no se había arrepentido ni abandonado sus pecados pasados de rechazar al Hijo de Dios, y aún se mantienen en ello. Apreciados, Mateo 21 del 37 al 39, confírmenlo para que vean. Jonás predijo lo siguiente: de aquí a 40 días Nínive será destruida.
Allá está registrado en Jonás 3:4. Pero 40 días más tarde Nínive no fue destruida. ¿Por qué? Porque la profecía era condicional. Nínive se arrepintió, así que los judíos de Dios fueron postergados. Como hemos visto, los mismos elementos condicionales se encuentran en las profecías de la reunión, debido a que Israel no se arrepintió ni regresó al Señor Jesucristo, pues las profecías de la reunión no pudieron haber sido cumplidas en el 48. El profeta Ezequiel declaró lo siguiente en Ezequiel 38, ¿no? Vean del 1 al 23. Recibí esta palabra del Eterno, hijo de Adán, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magot. En los últimos años invadirás la tierra restablecida de la espada, gente reunida de muchos pueblos, y tú subirás sobre el pueblo reunido de entre las naciones. En ese tiempo, cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice el Señor, el Eterno, subirá mi airado enojo, haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre, y sabrán que yo soy el Eterno. Cierro comillas. Ezequiel 38 del 1 al 23. Miren, el capítulo 5 de el gran difunto planeta Tierra es llamado Rusia es un Gog. Allí este señor Han Lindsey aplica las palabras de Ezequiel capítulo 38 a la restauración de Israel en el 48 y luego a una batalla final del Medio Oriente entre Rusia y la nación judía. Pero la verdad explosiva es que el libro de Apocalipsis aplica la profecía de Ezequiel a un evento global que ocurrirá al final del milenio. Apreciada audiencia. Ahora, en el capítulo 2 de este libro descubrimos cómo Mateo tomó la declaración de Oseas, capítulo 11, versículo 1, que originalmente fue aplicada a la nación de Israel y luego la declaró cumplida en Jesucristo, como lo expresa Mateo, capítulo 2, versículo 15. También vimos cómo Pablo hizo una aplicación similar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento al aplicar, cuando él dijo la simiente de Abraham, la cual era definitivamente Israel, a uno solo que es Cristo, como lo expresa Isaías 41:8, Gálatas 3:16. Ahora, abróchese los cinturones. El libro de Apocalipsis hace exactamente lo mismo con Ezequiel 38, porque Apocalipsis 20, 7 al 9 dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Cierro comillas. Miren, los elementos mayores son los mismos. Ambos, Ezequiel 38 y Apocalipsis 20, hablan acerca de Magog, un gran ejército, una reunión final y fuego del cielo. Pero Apocalipsis 20 aplica estas cosas al final del milenio, a un Magog y Gog global y a una batalla final contra el campamento de los santos y la ciudad amada, que no es nada más, nada menos que la Nueva Jerusalén, como expresa Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, Apocalipsis 21:10 y Hebreos 12:22. Así que Apocalipsis toma lo que originalmente fue aplicado a una batalla global final contra los santos de Jesucristo, quienes están dentro de la Nueva Jerusalén al final del milenio. Ahora, ¿por qué hace esto Apocalipsis? Por la misma razón que discutimos en uno de los temas anteriores, para que la palabra de Dios no aparezca como que ha fallado por la incredulidad de muchos judíos en la carne. Así lo expresa Romanos 9:6. Dios, apreciados, sí prometió en Ezequiel 38 y en Zacarías 14 que Él defendería a Israel y a Jerusalén durante una batalla final. Y lo hará. Él defenderá a su Israel en el Espíritu, el cual habitará dentro de la Nueva Jerusalén al final del milenio. De acuerdo a Apocalipsis 20, 7, 9, es así como Ezequiel 38 será cumplido. Por lo tanto, la gran pregunta es la siguiente: ¿estamos dispuestos a aceptar la aplicación que hace el Nuevo Testamento de las profecías del Antiguo Testamento? Si decimos que no, entonces no estamos siendo fieles a toda la palabra de Dios. El 15 de abril de 1912, a las 2 de la mañana, el insumergible Titanic estaba cubierto por el agua. Cerca de unas
tercera parte de sus pasajeros estaban en los botes salvavidas, mientras la mayoría estaba en camino al fondo del océano Atlántico. Ahora, ¿qué acerca de nosotros? ¿Abandonaremos la nave del 48 antes que sea demasiado tarde? Pues nuestro capitán suplica a los salvavidas: si no aceptamos, podríamos estar entonces en camino al fondo del mar. Ahí lo tienen, apreciados. Esa teoría, eso está en el fondo del mar, apreciados. Hay que tener humildad para aceptar eso, porque si no hay esa humildad que se requiere, vamos a entender entonces que esa teoría del 48 es insumergible, y lastimosamente esa teoría está en el fondo del océano. Para el Señor está en el fondo del océano. Los que continúen en esas posturas, lastimosamente, van a terminar entonces los de esta época, esta era, también en el fondo del océano. Ok, muy bien. Apreciada audiencia, hasta aquí nuestro mensaje. Esperamos, pues, Dios mediante, poder seguir aportando nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Los días que hoy vivimos son determinantes para que entendamos definitivamente que Jesucristo nuestro Señor está a las puertas. Por eso la pregunta que le hago es la siguiente: ¿ha hecho usted una decisión por Cristo? Si aún no la ha hecho, hágalo. Aún está a tiempo. Y sacúdase todas esas mentiras en relación a que el Israel va a jugar un papel preponderante, importante o protagónico al final de los tiempos como cabeza de profecía, porque el epicentro de la escritura es Jesucristo, y el Israel que Él estableció para el final de los tiempos es un Israel espiritual que va a salir de todos los lugares del planeta, apreciados, de los 6 continentes. Van al que haya abrazado el pacto sempiterno, haya aceptado que Cristo es su único y suficiente Salvador, que considere que los mandamientos de Dios son eternos y los ponga por obra, que guarde todos hasta el día sábado como día de reposo, que se haya bautizado por un ministro que verdaderamente tenga las credenciales del cielo para ese fin. Entonces usted, tan solo así, siendo judío, siendo africano, chino, europeo, oriental, musulmán, sea quien sea, apreciado, de Chichirivichi, de la costa, de la Peñita, donde usted sea, usted es el Israel espiritual y por ende usted va a obtener la salvación. Si usted se pone al margen de esa situación, apreciado, entonces usted estará en el fondo del océano junto con todos los que alimentan esta teoría fallida, una teoría fallida. Por lo tanto, queda de ustedes atentamente José Barito, su servidor. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera.